Pues el tamiz ortopédico es uno de los que tiene como menos difusión, no se Sí. conoce muy bien de qué se trata y para qué va o qué es lo que hacemos en él. Ajá. Y pues es muy importante porque la patología que nosotros diagnosticamos o descartamos con el tamizaje es una patología muy frecuente. La Ok. patología que nosotros diagnosticamos se llama displasia de cadera. Algo similar pasa con los huesos en general del cuerpo, que son como más blanditos, o cómo es que se va haciendo este desarrollo del hueso a Bueno, lo largo de nuestra vida. específicamente en el cráneo, Ajá. ese es lo que dice la mayoría, es se llama fontanela Ok. y es un espacio que queda abierto en el Ajá. cráneo. Tenemos los huesitos se van formando y se va cerrando cada vez conforme el pequeño va creciendo. Ujú. Conforme van creciendo los bebés, no es que el pie, la estructura del pie, digamos la parte ósea, vaya cambiando, sí va creciendo y se va osificando, pero lo que va haciendo que se forma el arco plantar de la Ujú. curvita es la parte muscular. Ok. Entonces, cuando los músculos van madurando y ganando fuerza, se va formando el arco plantar. Los niños Ok. no hacen masa muscular, pero sí ganan tono y fuerza. Hoy en Creciendo está como invitado el doctor Miguel Ángel Lujano, médico especialista en traumatología y ortopedia pediátrica, para hablarnos sobre los mitos y realidades de la ortopedia pediátrica. Ya estamos iniciando un programa más de Creciendo con Ara Rangel y en esta ocasión pongan atención, vamos a sacar de dudas en el sentido de el pie plano, el tamizaje ortopédico, mitos, realidades en cuanto a este tema de ortopedia, pero en particular pediátrico. Así es que mamá, papá, si estás viendo esto, abuelito, abuelita, pon atención, porque de verdad me encanta que el día de hoy haya tenido la oportunidad de darnos un pequeño espacio de su tiempo. El doctor Miguel Ángel Lujano está aquí con nosotros. Él, justo como ortopedista pediátrico, nos va a platicar acerca de todo esto. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Ara. Qué ¿Cómo gusto estás? tenerte aquí con nosotros en Creciendo para, pues, tener información. Información importante que cuando estábamos platicando previo a esta entrevista, yo te dije mitos y realidades. Vamos a ver qué pasa de lo que nosotros pensamos en casa, que por generaciones ha pasado esa ideología, luego que los niños tienen los huesitos pues no tan firmes y por eso no les pasa nada, que son más flexibles. Vamos a hablar de eso, sí, pero también puntualmente de estos dos temas que tú me pediste, que es el tamizaje ortopédico, pero Sí. también el tema del pie plano. Cuéntame un poquito respecto al tamizaje, que creo que podría ser con lo que pudiéramos arrancar. Yo he escuchado que los bebés nacen y le hacen un tamiz para ver quién sabe qué. ¿Es Sí. ese al que te refieres? No. No, anteriormente se hacía nada más un tamizaje, que era el tamizaje metabólico, que era el clásico que les daban un piquitito en el talón Ándale. y tomaban unas muestras de sangre y a partir de ahí se hacía un estudio. Actualmente, desde el 2023, a la cartilla nacional de vacunación se agregaron nuevos tamices. Se agregó el tamiz ortopédico, el Ajá. tamiz visual, el tamiz cardiológico y bueno, el tamiz auditivo que ya tenía un poquito más de tiempo, Ok. además del tamiz metabólico. Entonces, pues el tamiz ortopédico es uno de los que tiene como menos difusión, no se Sí. conoce muy bien de qué se trata y para qué va o qué es lo que hacemos en él. Ajá. Y pues es muy importante porque la patología que nosotros diagnosticamos o descartamos con el tamizaje es una patología muy frecuente. La Ok. patología que nosotros diagnosticamos se llama displasia de cadera, que es una deformidad ósea que se va generando durante el desarrollo embrionario del bebé. Ok. Entonces, cuando lo detectamos a tiempo con el tamizaje de cadera, idealmente entre la semana 4 y 8, más o menos, 4 y 8 de semanas después haber de que nacido. de haber nacido. Ah, ok. Entonces este tamizaje también se hace a los bebecitos. Sí, sí. ¿Cómo se realiza? ¿Es igual desde el taloncito? No. No, es un estudio no invasivo con ultrasonido. A los bebés no les duele para nada. Lo que observamos ahí son las estructuras que se formaron durante el periodo embrionario. Vemos que se han formado adecuadamente Ajá. y hacemos unas mediciones que nos permiten saber si esta cadera está bien desarrollada o si por el contrario hubo alguna alteración en su desarrollo, dar el tratamiento de forma oportuna. Ok. Más o menos, te digo, el periodo es entre los 4 y 8 semanas, Ujú. idealmente. Podemos hacerlo incluso hasta las 16 semanas, pero idealmente entre esas semanas, porque mientras más pronto lo diagnostiquemos, mejor pronóstico tenemos con el tratamiento. Ok. ¿Qué pasa con esto de la displasia de cadera? He visto en algunas imágenes, Ujú. es el que anteriormente era como un pañalito que abría las Ajá. piernitas. Sí, ¿Sigue existiendo eso? no, actualmente se utiliza como tratamiento cuando los diagnosticamos en esa edad, en ese periodo de edad, Ya. antes de los 6 meses, una cosa que se llama arnés de Pavlik, que parece como un Mm. paracaídas Ajá. y ese mantiene las piernitas de los bebés en la posición en la que tienen mayor contacto el acetábulo con el fémur.
Ok. y eso hace o estimula la formación del acetábulo que no se formó en el periodo embrionario. Acetábulo. Quienes no Ujú. tenemos ni idea, ¿eso dónde está? En la cadera tenemos dos huesitos, el acetábulo que tiene una forma de copa y el fémur que es la zona donde El que articula recibe, digamos, al fémur. tiene una forma Ok. esférica. Entonces lo que se hace muy planito cuando hay una displasia es el acetábulo, queda así. Ok. Entonces eso hace que el fémur salga de la articulación. Ok. Entonces son niños que cuando no los diagnosticamos a tiempo, los diagnosticamos hasta cuando ya caminan, que ya los niños empiezan a caminar, basculan cuando caminan, seguramente en la que hayan visto alguna persona que camine Sí, como si como, estuviera como cojeando. estuviera cogiendo. Ok. Eso es secundario a una secuela de la displasia de cadera y justo es lo que queremos evitar, porque las cirugías para corregirlo, mientras más grandes son los pequeños, más complejas y más cruentas son las cirugías. Cuando los diagnosticamos a tiempo, pues justamente es ponerles el arnés de Public, que es como un Ajá. paracaídas, y a las 6 8 semanas se los quitamos y hasta el 90-95% de los pacientes les va muy bien solo con eso. O sea que ni siquiera entran a cirugía si es que se les diagnostica temprano. Sí, cuando los diagnosticamos antes de la semana 12, Ujú. hay un éxito del 90-95% solo con el arnés. Excelente, Doc. Oye, y cuéntame, eso es en cuanto a el diagnóstico más frecuente. ¿Hay algún otro diagnóstico que ustedes puedan encontrar en este tamizaje ortopédico? No, solo va dirigido a la displasia de cadera, Ya. porque es muy frecuente. Tenemos una incidencia actual de 1 de cada 100 recién nacidos. Entonces, ¿Hombre y mujer da igual? es más frecuente en niñas. En mujeres, En ok, en niñas es más niñas. frecuente, Ajá. ya que tienen receptores hormonales, entonces las propias hormonas de mamá pasan y hacen que los tejidos se hagan un poquito más laxos o que sean más flexibles. Ok, Y eso predispone a que la cadera no esté completamente cooptada. ya. Es uno de los factores de riesgo más importantes. La presentación, cuando vienen de pompitas con los pijitos hacia abajo, Ok. que normalmente vienen de cabecita los bebés. Ajá. Cuando vienen al revés, como se mantienen mucho tiempo con las piernitas estiradas, hace Claro. que igual no tenga una buena articulación en el fémur con el acetábulo. ¿Qué más? El que sea primigesta, por el tamaño del útero. Ujú. Como es un útero más chiquito, pues tiene más espacio el bebé para acomodarse y tienden a tener también las piernas más juntitas. Ok. Eso y el antecedente familiar. Era lo que te iba a decir. Tema genético. Si mamá, papá tuvieron esta situación cuando fueron bebés, ¿el bebé puede traer esto? Es más, hay una predisposición. O sea, sí es Ajá. un factor de riesgo importante. O sea, los Ok. 4 más importantes son esos 4. Ya. Hay otros como que sea embarazo gemelar, que el producto sea macrosómico, o sea, que venga muy grandote, Mm. que haya poquito líquido dentro de la placenta. También es uno de los factores de riesgo importante, pero los 4 más importantes son esos, que sea el primer bebé, que sea niña, que viniera de pompitas o que Ujú. viniera pélvico. Y el último, se me está yendo. El tema genético, El ya tema lo genético, dijimos, ¿no? perdón, sí, Ajá. se la dije. Exacto, Doc. Oye, bueno, ya nos sacaste de dudas que sí existe este tamizaje ortopédico, que efectivamente creo que es muy poco escuchado, pero es importante el comentarlo. Y ahora vámonos un poco hacia el tema de los mitos y realidades. Esto que te decía, realmente los huesitos de los bebés y conforme van creciendo son flexibles y es por eso que hay que tomar mucha leche porque el calcio y entonces así se fortalecen, o ese es un rollo de abuelitas. Pues sí, es un mito. O sea, Ok. realmente sí los huesitos de los niños tienen mayor plasticidad. Ajá. Eso les permite, por ejemplo, lo que me decías, que no se lesionan. Sí se lesionan, solo que se lesionan diferente a como se lesiona un adulto. O sea, por ejemplo, una fractura en un niño no se ve igual que una fractura en un adulto. En los adultos, pues nos fracturamos Ujú. y el hueso se va uno para un lado y el otro para el otro. Ok. En los niños no necesariamente ocurre eso. Como el huesito tiene mucha plasticidad, lo que ocurre es que el hueso como que se compacta y se hace como un chipotito en el hueso. Ese chipotito es la fractura. Entonces no se ve el hueso completamente así desplazado uno para Sí, uno y otro para roto otro, por completo. Ujú. pero está fracturado y es una fractura al final y se tiene que tratar como tal. Pero sí, o sea, no quiere decir que no se lesionen. Ajá. De igual forma, si tienen una caída o un golpe con la suficiente energía para generar una fractura que se desplace, va a ocurrir también. O sea, muchas veces me dicen los papás, es que siempre se cae y no le duele, o como que tiene un El umbral umbral del del dolor dolor. muy alto, y es así como de, o sea, sí, pero nunca se ha pegado tan fuerte como para lesionarse. O sea, por Ya. eso ahora sí lloró y por eso ahora tenemos esta lesión. Ok.
a lo mejor no tenga que ver contigo o sí, la neta desconozco y por eso mi pregunta, justo cuando nacen los bebés y demás, la mollerita famosa, en fin, eso que tiene que ver también con el cráneo que se va formando, algo similar pasa con los huesos en general del cuerpo, que son como más blanditos, o cómo es que se va haciendo este desarrollo del hueso a lo largo de nuestra vida. Específicamente el cráneo, Ajá, ese lo que dice la mollera, se llama fontanela, y es un espacio que queda abierto en el ajá, cráneo. Tenemos los huesitos se van formando y se va cerrando cada vez conforme el pequeño va creciendo. ujú, Ese espacio está abierto porque el cerebro del bebé crece muy rápido, entonces debe permitirle el esa, como, espacio, digamos, laxitud para que pueda ir creciendo el cerebro sin ajá, que lo retenga el propio huesito. ok, En los huesos, el resto de los huesos es distinto. O sea, ya. sí son más flexibles y tienen mayor plasticidad y todo. Y van madurando de igual forma conforme los niños van creciendo, pero no necesariamente es lo mismo. Sí, son como cosas un poquito Ok, distintas y se van osificando. O sea, la idea es nada más el huesito cada vez que va creciendo, se va osificando igual que el de la cabecita. ok. Y lo de la leche, entonces nada más es si le gusta y eso es un tema más nutricional, no tiene nada que ver con que el calcio de la leche te va a ayudar a que el hueso sea más firme. No, realmente no es como necesario tomar leche. O Ok. sea, solo tomar alimentos que contengan, bueno, si tienes una dieta balanceada, Ujú, si los niños tienen una dieta balanceada, en realidad ni siquiera es necesario darles algún tipo de suplemento alimenticio ni nada. ok. Algunos niños que sí, digo, tendrán algún problema en la parte digestiva, que no puedan captar ciertos nutrientes o cualquier cosa, ahí es cuando se utilizan los suplementos, pero realmente un niño que tiene una alimentación balanceada y que come de Ujú. todo, no necesita nada. Ok, perfecto, Doc. Ahora vámonos al otro tema que tú me sugeriste y que me encanta porque efectivamente considero que es de lo más frecuente de dudas dentro de los padres, el decir, mi hijo tiene pie plano o no, Ujú. porque nacen los bebecitos y pues normalmente el pie de un bebé Como pues un tamalito. está mal, o sea, ¿en qué momento le ves si tiene o no tiene el arquito? ¿Cuándo hay necesidad de acudir al ortopedista para revisar si mi bebé tiene o no tiene pie plano? Sácanos de esta duda, por favor. El pie plano es, sí, así como lo dices, todos los niños pues nacen con el pie plano, como un tamalito, Ajá. y es normal. Conforme van creciendo los bebés, no es que el pie, la estructura del pie, digamos, la parte ósea, vaya cambiando, sí va creciendo y se va osificando, pero lo que va haciendo que se forme el arco plantar de la Ujú, curvita es la parte muscular. ok. Entonces, cuando los músculos van madurando y ganando fuerza, se va formando el arco plantar. Para que más o menos se empiece a formar el arco plantar, empieza a formarse entre los 4 y 5 años, más o menos. Ok. Entonces, muchas veces a consulta nos llegan niños de 2 3 años que nos dicen, es que me dice que tiene pie plano. Y es, pues sí, tiene pie plano, pero es normal. Ok, o sea que todos tenemos pie plano de que nacemos a por ahí de los 3 años, Sí, de los 4. 3 años empieza a formar el arco, Es correcto. apenas. Ok, ok, ok. Y conforme van creciendo, se va formando más el arco y va tomando la forma que tiene el pie que todos conocemos. Ujú, Aunque en algunos niños puede tardarse un poquito más, porque a lo mejor son niños que son un poquito más sedentarios, que no hacen tanta actividad física. Y además puede haber una variante anatómica, que es el pie plano flexible, en el que puede el pie ser plano siempre y no le genera ningún problema. ok. Antes existía como el mito de que si tenías pie plano incluso no podías hacer como muchas actividades. Exacto. Que, Algunos deportes eran mejor no lo hagas, no exacto. corras, no esto. Y Ujú, realmente se puede hacer absolutamente todo. ok. Hay unos pies planos que son rígidos. Ahí es porque hay una patología que está afectando a la osificación de los huesos o que uno de los huesitos tiene una posición inadecuada y hace que el pie se vea plano. Pero es un Ajá. pie plano rígido que normalmente es doloroso y que sí limita a hacer actividades. Ahí vienen el tema de las plantillas y los zapatos ortopédicos o cuál Y sería por la ejemplo, intervención. en un pie plano rígido ni siquiera funciona eso. O sea, porque son patologías que sí tenemos que tratar quirúrgicamente. Ya. Cuando son pie planos flexibles, realmente no necesitan ni plantillas ni zapatos ortopédicos. Los zapatos ortopédicos están completamente en desuso, o sea, ya ¿Cómo no los crees? utilizamos. Ay, qué bueno porque estaban bien feos. Sí, todos los que utilizamos zapatos ortopédicos quedamos traumados con los zapatos así Sí. grandotes, muy Ujú, rígidos, ujú. pues que dolía porque eran muy duros de la parte de adentro y aparte le ponían una plantilla extra al O sea, zapato. forzaban de alguna manera sí o sí a que hubiera algo. ¿Y si realmente había un cambio? Pues no, o sea, justamente O por sea, eso están sufrimos a lo tarugo, en Doc. desuso, porque no funcionan, o sea, no, ya se ha visto que no funcionan. Ok. Los zapatos de los niños tienen que ser flexibles, primero, que Ujú. es justamente lo contrario a como serán los zapatos ortopédicos. Sí. Deben ser flexibles para que permitan el movimiento natural del pie, Ah. ligeros, para que a los Ujú. niños pues no les cueste trabajo mover sus Claro. piecitos, y deben tener un buen soporte en el taloncito,
porque ahí es donde cargamos la mayor parte de nuestro peso. Ok. De nuestro peso cuando estamos de pie, nuestro pie actúa como un tripié y el 70% del peso cae en el talón. Entonces, justamente por eso deben tener un buen soporte en el taloncito, tener una horma ancha para que los deditos de los niños puedan estar bien estiraditos. Y eso es todo. No necesitan ni que sean rígidos, ni que les pongan un puente, ni que Ok. nada de eso es necesario. Las plantillas en ocasiones sí las utilizamos, pero solamente como en ciertos casos muy específicos. Porque al final son un soporte temporal que les ponemos a los niños para que lo utilicen 6 meses, a lo mejor hasta un año. Ujú. Pero al final lo que necesitamos es que esos niños a lo mejor fortalezcan cierto músculo, que hagan cierto fortalecimiento de algún grupo muscular y después quitamos las plantillas. Porque O si sea no, que va de la mano con el ejercicio o actividades de así es. fisioterapia que puedan realizar los niños. Normalmente cuando tenemos un niño con pie plano es porque tiene un bajo tono muscular. Los Ajá. mandamos a rehabilitación, hacen fortalecimiento muscular y hasta los papás te dicen así a los 3 meses, ya camina súper bien, ya se le empieza a notar el arco. Y Ok. es porque realmente lo único que necesitamos es que el músculo tenga un buen tono y gane fuerza. Los niños Ok. no hacen masa muscular, pero sí ganan tono y fuerza. Ok. Oye, y cuéntame respecto a lo contrario, que tengo entendido que sí existe también el arco más pronunciado. Sí. ¿Eso cómo se le llama y cuándo Se, sucede? se llama pie cabo y es una patología. Ahí sí normalmente tenemos que intervenir quirúrgicamente la Ok. mayoría de los casos. No todos, pero sí en su mayoría tenemos que intervenir quirúrgicamente. ¿Se detecta desde niños también? Sí, sí, sí. Normalmente es una patología que se detecta desde niños o puede ser que también sea un signo o un síntoma de patologías neurológicas, que alguna afectación de un nervio periférico y Ujú. eso nos genera que el pie vaya cambiando su forma y se vaya poniendo cabo. Pero esas son Ah, patologías ya, o sea, distintas, ok, digamos, no tiene claro. que ver con el desarrollo. Ok. Las piernas de charrito, que también decían mucho la forma, ¿no? Ujú, Coloquial de comentarlo, donde ya una vez de pie no hay manera de que se junten las rodillas. ujú. ¿Es normal hasta qué punto o de plano eso no es normal? También es normal. Los niños normalmente cuando nacen y van creciendo, más o menos a partir del año que ya es como digamos la edad promedio de entre los 12 y 15 meses que Ujú. empiezan a caminar con una base amplia, mantienen sus piernas muy separadas para tener un centro de apoyo Ok. gravitacional Ajá. y por eso se ven como de charrito, porque Ujú. caminan en esa forma para tener un buen apoyo. Ajá. Conforme van creciendo y sus músculos van madurando, van cerrando sus piernitas solitos. Cuando ya tienen más o menos unos 3 4 años y siguen teniendo las piernas muy abiertas, ahí es cuando tenemos que observar o pedir algún estudio complementario para ver que no tengamos algo anormal. Porque si hay patologías en las que se puede generar un problema en el cartílago de crecimiento de los huesitos de los huesos alrededor de la rodilla, eh, que pueden hacer que tenga esa posición en las piernas. Ok. Pero regularmente, o sea, cuando me los llevan a consulta, Ajá. son niños muy chiquitos, de 2 3 años, que todavía están en fase de maduración y que no tienen ningún problema. ¿Podríamos prevenir esta situación en esta etapa previa a los 4 o 5 años para fortalecer? No tengo idea, no soy ortopedista, pero hacer algo para evitar que tengan una situación de Pues, las piernitas así. realmente no, porque cuando hay un problema es algo genético, Ok, no es hay un manera de problema prevenirlo. que tenemos que atender de forma directa y en Más esa bien parte tener específica. paciencia en esta época temprana de la Sí, de infancia. no asustarse Exacto. de que los ven con las piernitas así y piensan que está algo mal. Realmente la mayoría de las niñas, y las niñas y niños no tienen nada. O Ok. sea, la mayoría de las consultas cuando tenemos que me los llevan porque meten mucho el pie, porque las rodillas están hacia afuera, las rodillas están muy juntas. Ujú. La mayoría son cuestiones musculares, los mandamos a rehabilitación y les va muy bien. Ok. Si los dejamos que continúen así y vayan creciendo así hasta los 7 8 años, ahí es cuando hay problemas, cuando empezamos, los vamos dejando pasar ya mucho Exacto. tiempo, lo O contrario. sea que la edad, digamos, promedio para poder ir con el ortopedista realmente a revisar que no haya una situación y estemos todavía a tiempo es por ahí de los 4 o 5 años. De los ¿Estoy buenos 5 entendiendo? años, dependiendo también más o menos qué es lo que tenemos. Si es un pacientito que a lo mejor dicen tiene pie plano, Ajá. pues podemos esperar hasta los 6 7 años para ver si realmente sí es un pie plano, que normalmente no, si es un pie plano Sí, sí. flexible, que no hay problema. La rodilla es igual. Ujú, Ya cuando vamos un poquito tarde, son más bien que nos los llevan como a los 12 13 años. ujú. Y ahí sí ya las Sí, alteraciones y los cambios que hay a nivel óseo, sí nos afectan a futuro. exactamente. Oye, Doc, y regresando un poquito al tema de los zapatos ortopédicos y demás, realmente están en desuso, me queda claro, pero en algunos lugares
hay veces que sigue existiendo, ¿no? Como la venta Sí. de y demás. Si los papás, porque en su familia, la abuelita, porque ellos los usaron, porque lo que quieras, van y los ocupan, ¿cuál puede ser la repercusión por estar haciendo este mal uso de los tanto plantillas como zapatos ortopédicos sin una situación médica de revisión? El problema es que, como te decía, los niños deben usar zapatos flexibles Sí, sí. para que el movimiento del pie sea lo más natural posible. Cuando utilizamos zapatos muy rígidos o que son muy pesados, el movimiento natural del pie no se hace de forma adecuada. Ok. Entonces ahí sí puede haber alteraciones en el desarrollo del pie. Por ejemplo, cuando les ponen el zapato y queda muy rígido y quedan con los deditos como en garrita, se les Ajá. empiezan a hacer en garrita. Ah, O de igual forma, la forma en que caminan y todo se va alterando. O sea, la marcha ajá. se altera por Ok. el uso de ese tipo de zapatos. Como tal, tampoco es como que si los utilizan les va a pasar algo malo, pero no hay ningún beneficio. Correcto, ok. Ahora, Doc, retomando el tema de las lesiones con los pequeñitos, que si bien no hay lo que decías, el desplazamiento normalmente del hueso, sino nada más esta protuberancia, en fin, ¿requiere sí o sí el yeso o ese también ya es un mito y ya ni siquiera hay necesidad de ocupar yeso? ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando tenemos una fractura, sí. Una Fractura, fractura, aunque sea el chipotito, ajá. se tiene que inmovilizar. Se tiene que Ok. inmovilizar para que pase todo el periodo inflamatorio de la lesión. Ujú, Luego pasamos por otras 2 o 3 etapas, que es la etapa en la que se genera una cosa que se llama callo blando, que es ujú. cuando se están formando células nuevas que van a formar el nuevo hueso. Ok, Luego pasamos por la formación de una cosa que se llama callo duro, que es cuando esas células que ya se formaron y se vieron como un molde, ujú, se van osificando y se va poniendo duro otra vez el hueso. ok. Y después pasamos a la fase de remodelación. Más o menos en niños, entre la fase inflamatoria, que es la fractura, a la fase de osificación, son de 4 a 6 semanas. Entonces, en ese periodo es cuando tiene que estar inmovilizado para que le permitamos a nuestro cuerpo que haga todo su trabajo. Ya una vez que logramos eso, quitamos la inmovilización y la fase de remodelación la hacemos ya sin necesidad de utilizar ningún tipo de inmovilización. Ok. Ahora, ¿qué tanto la rehabilitación es importante? Porque creo que también muchos, y tanto en adultos como en niños, es como de, ay, bueno, pero ya pasó, ya te quitaron el yeso y ahora sí ya puedes seguir con tus actividades. Se necesita hacer un tipo de Sí, ejercicio, ¿no? Para rehabilitar siempre el... que inmovilizamos a un paciente, aunque es un periodo corto relativamente, Ujú, tenemos que llevar un periodo de rehabilitación. Cuando nosotros, por ejemplo, operamos un paciente o lo inmovilizamos, decimos que sí. es el 50% del trabajo. El otro 50% le toca a los pacientes en la fisioterapia, que es empezar a movilizar, a tener, Ajá, que empiecen a hacer los arcos de movilidad, fuerza y todo se vaya recuperando. claro. Porque muchas veces cuando los dejamos así, aunque sea una esguince de tobillo, los inmovilizamos, a las 2 semanas ya está bien y regresan a sus actividades cotidianas. Entonces, un niño que juega fútbol, por ejemplo, llega a jugar fútbol y se Ya, lesiona otra vez en el primer partido porque no hizo una rehabilitación adecuada. claro. Entonces, la rehabilitación es muy importante para que movilidad y fuerza y toda la parte de la propiocepción, que es la capacidad que tenemos de que cuando pisamos no tengamos que estar pensando que estamos pisando, Ujú, todo eso nos ayuda en la rehabilitación. ok. Entonces, es muy importante para que no tengamos lesiones futuras Ujú. después de una lesión previa. Ok. Ay, me encanta, Doc. Yo quiero seguir aquí en el chisme para saber qué más cosas hay, pero ya se nos acabó el tiempo. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Físicamente estás aquí en Querétaro y dónde te encontramos. Estoy en 2 lugares, estoy en el Centro Médico Jurica y estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur. Ok. Cualquier cosa, ahí estamos sus órdenes. Perfecto, pues mil gracias. ¿Alguna recomendación que le puedas dar a los papás para que ya ahorita se vayan o los abuelitos más tranquilos con respecto al tema de huesos y tendones y demás con los niños? Pues el mensaje que me gustaría darles es primero a todos los niños que son recién nacidos, háganles su tamiz de cadera, es muy importante, bueno, los 5 son muy importantes, pero este que es uno de los que tienen menos difusión, es muy importante que lo hagan, por favor. Y en muchas ocasiones también, no se estresen tanto con los niños, tienen un desarrollo normal, es normal que se caigan de repente, es normal que les duela, es normal que después de un golpe algo se inflame. Sí hay que darle un seguimiento y todo, pero no se estresen, o sea, no lo hagan, llegan muy estresados los papás muchas veces Claro. cuando tienen una lesión y eso, entonces sí está bien que vayan a valoración y todo, pero llévelo con calma. Exacto. Qué lindo, Doc. De verdad te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindaste aquí en el programa de Creciendo. También a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y
Cualquier duda que tengan, ya están apareciendo en pantalla los datos del doctor. Igualmente, si ustedes se quieren comunicar con nosotros aquí al programa, les damos información sin ningún problema para que ustedes puedan llegar y ser atendidos por los especialistas. En este caso, el doctor Miguel Ángel, me encanta de verdad la manera tan natural en la que nos platica de cómo poder ayudar a nuestros pequeñitos en este tema de la ortopedia. Y para cada uno de ustedes, agradecerles el que sigan formando parte de nuestro programa, de esta tribu y de esta comunidad de Creciendo, porque ya tenemos muchos programas subidos en el canal de YouTube. Aprovecho para invitarlos a que puedan sumarse a esta comunidad. Allá en YouTube nos encuentran como Creciendo con Ara Rangel, y la próxima semana por acá nos vemos con un programa más para que ustedes también sigan creciendo.